Bienvenidos a nuestro canal. Esperamos sea de provecho cada una de nuestras charlas. No olvides comenzar a seguirnos, es muy importante para nosotros. Es fundador de la organización Epilepsia y Juventud. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Edna, es un verdadero gusto estar aquí y humildemente cofundador, solamente cofundador. Ok, listo, perfecto. Es cofundador con Noemi Canales y ellos hacen parte también de la Red Iberoamericana de Epilepsia a la cual pertenecemos. Y está también con nosotros Mónica Erazo, ella es odontóloga de profesión, cuidadora y directora de la Fundación Neurogenesis Foundation Colombia. Si no me equivoco, es así, ¿cierto, Mónica? Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, me place estar con ustedes y bueno, es un gusto seguir aprendiendo. Ok, gracias. Y pues bueno, el tema que nos convoca esta noche es hablar del autocuidado. Yo estuve investigando y una definición de autocuidado es cuando pues uno como paciente o como persona generalmente se da cuenta que necesita cuidar todos los aspectos de la vida o los aspectos integrales. Entonces es más que todo hacia prevenir otras enfermedades si las tenemos, buscar y mejorar nuestra calidad de vida y pues, estableciendo rutinas de cuidado diarias. Y eso pues de pronto es difícil, pero si se hace digamos, constantemente, pues ya se convierte en un hábito. Y pues encontramos diferentes tipos de autocuidado, que pues sabemos que está el autocuidado emocional, que son los sentimientos, o sea, qué hacemos con esa parte emocional, y más con nosotros que somos tan emocionales teniendo epilepsia, o sea, esta condición médica permite, ¿no? O hace que nuestro temperamento y nuestros sentimientos y emociones sean muy fluctuantes. Entonces, hay por esa parte. También está el autocuidado físico, pues ahorita hablaremos de él, y otros más. Entonces, pues quiero preguntarles inicialmente, bueno, con base en lo que acabo de decirles, ¿ustedes tienen algún tipo, alguna rutina que les ayuda a tener un autocuidado a nivel de diario? Si quieres, Mónica, comenzar como cuidadora, que es muy importante ese aspecto. Bueno, sí, yo soy madre de Mónica Alejandra, que tiene ya 24 años, síndrome de Angelman, y Gabriel Felipe, que tiene una epilepsia idiopática. Él tiene 26 años, entonces han sido mucho tiempo donde he tenido como que reinventar cosas, y la primera, pienso yo que fue adoptar la dieta vegetariana, alimentarse bien, hacer de nuestra dieta como una de las cosas para cuidarnos es muy importante. Yo adopté ser vegetariana y para mí es importante hacerlo desde el punto de vista de mi cuidado, porque siento que si yo me cuido, pues ellos dos pueden estar bien. Lo mismo hacer rutina de ejercicio físico. O sea, para mí es un descanso, libero tensiones y recobro y cargo baterías haciendo ejercicio. Ok. Claudio, ¿qué haces tú para mantenerte bien? Bueno, primero que nada, saludarlo a todos desde Chile, desde esta prístina ciudad de Santiago, bastante cálida todavía, hasta el sur del año, ya se nos viene el invierno, por lo menos acá. Bueno, la verdad es que nosotros, las personas que tenemos epilepsia como tal, también tenemos mucho que ver con el autocuidado, pero desde otra visión, porque el cuidador tiene una tremenda tarea y también un tremendo estrés que llevar encima para poder protegernos a nosotros, mantener un estilo de vida saludable ellos mismos y además con nosotros. Pero nosotros tenemos una responsabilidad propia, que es cuidarnos a nosotros mismos también. Cuando uno es pequeño, sobre todo la epilepsia que muchas veces dan en la infancia, uno se ve bajo el amparo de este cuidador. Y eso facilita mucho las cosas, pero con el tiempo uno va creciendo, va teniendo nuevas
horizonte, y tiene que mantener su autocuidado siempre. Si es por rutina, por lo menos yo desde siempre, ya que mi epilepsia ha sido desde muy joven, desde el primer día, he mantenido horas de sueño constantes, superiores a 8 horas, cuando era más pequeño eran superiores a 10 horas, he mantenido un estilo de vida saludable, ejercicio en la medida de lo posible, y además ejercicios que pudiera realizar, no cualquier tipo de ejercicio, sino que autorizado. He mantenido controles constantes de neurólogo, terapia psicológica, siempre es muy recomendable, ya que uno se enfrenta a otros, como paciente, uno enfrenta a otros retos que las demás personas no. Uno se estresa con mayor facilidad, es más ansioso, hay que controlarlo también, el estrés es muy gatillante de nuestras crisis. Además de también una dieta que sea apta para nosotros. Es decir, no tomar té verde, no beber alcohol, no trasnochar, muy importante también. Y ese tipo de cosas son básicas para lo menos para uno como paciente. Va a variar de cada tipo de epilepsia, por supuesto, y de cada caso, pero son medidas más o menos estandarizadas que se tienen que mantener. Además de siempre tomar los medicamentos en la hora y el día que corresponde, por supuesto. Sí, pues quería añadir a eso que como pacientes es muy importante el sueño, la higiene del sueño y poder cumplirlo por lo menos 8 o 9 horas. Y ya cuando uno va creciendo, de pronto el tema de la adolescencia, la juventud o el estudio también, ¿no? Pues terminas trasnochando y no es consciente de eso hasta que tiene dificultades y se dan la crisis. Entonces llega al punto en que uno dice, bueno, tengo que tomar disciplinas o tomar acciones para poder mantenerme saludable, mantenerme bien. Entonces eso es una de las cosas que yo aprendí, porque en la universidad o en el colegio, universidad, yo trasnochaba mucho, pero entonces llegué al punto de decir, bueno, tengo que parar eso y yo decidí a las 10 de la noche, ya, o sea, si no había terminado mis tareas o mis actividades o mis proyectos, yo paraba y me iba a dormir. Eso fue una decisión que tomé y la tomé para adelante y mejoré mucho en ese aspecto. Entonces, tenía más tiempo en la mañana y levantaba temprano, entonces eso me ayudaba mucho. Y de parte física o ejercicio, me gusta mucho la natación, entonces, practico natación y eso también ayuda a lo que decías ahorita, Claudio, de la parte emocional, del estrés, entonces eso desestresa y lo tranquiliza mucho aún. Entonces, eso es como la práctica que yo realizo para en la parte, pues, que sirve la parte emocional, porque todo eso tiene consecuencias, como tú dices, ¿no? Trasciende a la parte emocional, a la parte de nuestras relaciones y también a nuestra familia, porque si nos ven bien, pues ellos están tranquilos. Entonces, ese es un punto. Otra cosa que les quería preguntar, de lo cual pues es importante, es cómo han asumido, tanto Mónica como Claudia, en su rol de cuidador y paciente, la parte espiritual. Eso de pronto no se escucha mucho, uno no lo dice muchas veces, pero la parte espiritual, o sea, ese buscar esa, como decimos, o Dios, o algo, un ser o una actividad, sea yoga, o sea, buscar la paz, buscar la tranquilidad o un apoyo. Entonces me gustaría saber en ese aspecto cómo han llevado esa parte. Mónica. Bueno, yo pienso, a través de todo este proceso, es que es supremamente importante tener, como tú dices, para mí es la fe, ¿cierto? Es la fe de creer para mí, en Dios. Y si eso no fuera así, pienso que sería muy difícil tener que asumir todos los retos que implica ser cuidadora y también autocuidarse. Y la parte emocional, siento que tiene mucho que ver con que esta fe te proporciona a ti la fuerza y la paz necesarias para asumir todas las cosas que a diario van pasando con nuestros seres queridos, con las personas que cuidamos, y se va transformando en un querer hacer por los demás. Entonces,
es ahí cuando uno se coge de ese ser superior, para mí en este caso Dios, donde yo consulto mis decisiones y asumo que tengo un respaldo y que es positivo y que vamos a salir adelante y que todo puede ser posible, porque pienso yo que cuando uno no cree en nada, pues va a ser más complejo y es supremamente importante a raíz de que uno pueda transmitirle eso mismo a las personas que cuida y a las personas que puede ayudar. Sí, desde tu perspectiva, por favor, entonces, ¿cómo has asumido la parte espiritual en tu vida? Bueno, la verdad es que sí, ha sido fundamental, no lo negaré. Yo soy católico, aunque hoy en día está muy, por lo menos en Chile, es algo que vaya en retirada, de capa caída, no es que sea fanático, no es que vaya semanalmente a la iglesia ni nada por el estilo, pero tal como bien dijo la entrevistada hoy en día, es cierto, es muy importante porque sí nos ayuda en muchos casos a saber cómo enfrentar nuestras decisiones. Uno como paciente tiene que comprender sus autolimitaciones, donde uno ya no puede hacer esto porque es complicado para su propia salud. Y muchas veces uno no se tiene que consultarlo. A veces podemos consultarlo con nuestro cuidador, a veces no. Poder sentir que hay algo más, hay alguien que nos está cuidando, sentir que hay alguien que nos escucha, o por qué no, simplemente pensar que alguien está con nosotros nos ayuda bastante. Nos ayuda a pensar en cómo todas nuestras decisiones, muchas veces nos da consuelo en los momentos más difíciles, nos brinda una sensación de paz y también de poder actuar sobre seguro. Yo en lo personal creo en Dios, esa es mi fe, soy católico, pero he visto muchos tipos de casos de jóvenes en situaciones similares a las mías que no tienen que necesariamente hacerlo, tal como bien se dijo, que practican yoga, que tengan otra religión, o que tengan fe en otro tipo de cosas, incluso en la ciencia, que pueden ser ateos, pero perfectamente pueden creer que hay algo superior a sí mismo, sea la energía, sea el universo. Siempre va a ser importante tener algo a lo que aferrarnos, porque uno paciente y además nuestros cuidadores muchas veces van a encontrar momentos muy difíciles. Y pensar que no están solos y que algo nos ayuda es tremendamente importante. Al menos así lo veo yo. Les comento mi experiencia. Yo conocí, fui católica desde nacimiento, por cultura, por costumbre, por mi familia. Claro. Pero llegó un momento en mi vida y fue por la epilepsia que pasó esto, que yo le preguntaba a Dios por qué me pasó la epilepsia, o sea, y en la Biblia está escrito, ¿no? O sea, las personas, cuando Jesús sanaba a los epilépticos, ¿no? Que en esa época, y yo decía, pero ¿por qué tengo eso? O sea, y yo quería que me sanara, o sea, yo creía mucho, o sea, desde la fe católica, pues creo mucho en Dios. ¿Y qué pasa? Me fui a la Biblia, yo duré un año en un grupo de oración católico, carismático, entonces tenían unos digamos, aspectos algo, digamos, evangélicos por las canciones y cosas así, y pues me llamó mucho la atención. Y en ese proceso Dios me tocó mucho y sí sentí un cambio real de mi vida espiritual y logré entender por qué tenía epilepsia. O sea, ahí fue el tiempo de aceptación de la epilepsia, en saber por qué fue y para qué iba a servir esto. Entonces, haciendo una recapitulación, eso hace unos 20 años y lo que veo ahorita, lo que está pasando ahorita, de tener estas reuniones, es el resultado de haber conocido a Dios de una forma personal y muy, muy fuerte y empezar a depender de Él. O sea, que el Dios Todopoderoso es el único Dios verdadero, y se los digo así porque lo siento, sé que está aquí, sé que ha acompañado todos estos procesos, lo que estamos haciendo esta semana, o lo que hemos hecho y lo que sé que vamos a hacer. Entonces, para mí esto es fundamental. Y si no tuviese esa base, no sé qué hubiera podido hacer de mi vida. Entonces, el tener epilepsia, y alguien lo decía en la reunión anterior,
tenía un propósito, y para mí esto ha sido el propósito de vida, se ha convertido en eso, y hasta personas en situaciones difíciles o en situaciones, digamos, de sanidad que he pasado, me han dicho, me han dado, digamos, entre comillas, profecías o palabras que se han cumplido. Y una muy bonita, y que eso fue hace 2 años, 2, 3 años, cuando comenzó este proceso con Familias Púrpura. Alguien en una oración, en fin, en una oración que estábamos, me dijo, yo no sé quién fue, pero me dijo, yo tenía mis ojos cerrados, que veía un árbol con mucho fruto y que yo era ese árbol y que iba a dar mucho fruto. Eso a uno se le queda grabado cuando son palabras proféticas o palabras que a uno le dan de esa manera, a uno se le quedan grabadas. Y después de un tiempo se formó un grupo, la Red Iberoamericana, y la persona que puso el logo de ese grupo tuvo la idea inicial, era un árbol. Y para mí eso fue una confirmación de lo que esa palabra me dijeron, que había un árbol con frutos, y ese árbol que se formó con esta organización era la respuesta a mi inquietud de cuál era el propósito de vida y si lo estaba cumpliendo. Entonces, en la parte espiritual, para mí esto es lo fundamental, el que se puede lograr algo desde la fe. Iba a tocar otra parte, pero bueno, otra cosa que para mí es todo, y les podría seguir hablando de esta parte porque me encanta, pero bueno, el autocuidado de la parte intelectual, es decir, tendremos que leer, hacer actividades y más, pero en el tema de la parte cerebral, de lo que es la neuroplasticidad, más nosotros con Claudio en el sentido de que nuestro cerebro va perdiendo fuerza, va perdiendo, digamos, sus habilidades por las mismas crisis, ¿sí? Y pues se dice, ¿no? O sea, se dice, no, que a la persona se le mueren las neuronas o pierden neuronas o pierde tal cosa, y lo que yo entiendo en epilepsia es que se pierden capacidades o las neuronas, digamos, sí se van muriendo, o sea, hay una especie digamos, de desgaste, pero día a día, pues, digamos, sí aparecen más neuronas, o sea, sí se multiplican, pero lo que pasa es que se deteriora el cerebro cognitivamente o las neuronas, y lo que nos sirve a nosotros es la neuroplasticidad, que es hacer ejercicios mentales, o escribir, o leer, o aprender un instrumento, a tocar un instrumento, cosas como esas, para que nuestras neuronas hagan sinapsis y hagan neuroplasticidad, es decir, unas conexiones entre las neuronas, unas nuevas conexiones neuronales, y así vamos a mejorar el aprendizaje y digamos, toda la parte intelectual. Entonces, ustedes, preguntaría a Mónica, que sabe mucho de este tema, ¿cómo hacer para mejorar la parte intelectual y de aprendizaje? Bueno, yo pienso, y esa es una de mis peleas como con la gente que está como muy centrada en que las cosas fisiológicas son así, no tienen ningún cambio, pero a través de todo esto uno descubre que cada ser humano es un mundo muy interesante y muy distinto. Entonces, esas generalizaciones que se dan de que con cada crisis tú pierdes neuronas, sí, es cierto que se pierden, pero antes en la ciencia se decía que las neuronas no se recuperaban y que no se reproducían. Entonces eso era catastrófico, porque uno decía, no, ya ni con epilepsia, o sea, ni con condiciones ni nada, siempre tú ibas a tender a perder todas tus capacidades. Resulta que las neuronas sí se pierden en las crisis o dejan de funcionar, pero también resulta que sí hay una actividad que hacen que las neuronas sí se reproduzcan, pero muy lentamente. Entonces, hay que tener en cuenta siempre eso, y hay que estar haciendo ejercicios de memoria, releyendo cosas y poniéndose retos. Yo pienso que una de las cosas que ha hecho que Gabriel, mi hijo, que ahora estudia en Alemania y que al principio fue un choque muy difícil para ambos, él como paciente y yo como cuidadora, de hacerle entender que tú puedes hacer una vida, entre comillas, la que tú quieras,
depende de ti, de tu propósito. Entonces, una de las cosas que sí tiene que estar muy presente en la cabeza y en el espíritu de cada uno es que tú no puedes renunciar a tus sueños y a lo que tú quieres hacer. Antes no había la posibilidad de hacer 2 carreras al tiempo. Ahora las titulaciones son duras y te dejan hacer maestría aún sin terminar la carrera. Y ahora los chicos quieren hacer todo eso al tiempo. Pero resulta que uno puede hacer las cosas despacio y vas a tener más tiempo. Entonces, como también tratar de no quemarse uno mismo en querer hacer muchas cosas al tiempo, ¿no? O sea, antes él estaba estudiando jurisprudencia, ahora está estudiando marketing y finanzas, entonces cambió una cosa que era como tan limitada o como tan, digamos, puntual, a una cosa donde a él le permite expresarse más, le permite viajar más, donde él puede contar sus experiencias con respecto a lo que está haciendo, y esos viajes a él le dan otra manera de aprender. Entonces aprender no es solamente coger un libro y dele y dele y leer y tratar de hacer las cosas como de memoria, sino cada uno tiene una forma de aprender. Entonces otra forma de aprender, y que es muy importante y que tú hablabas, incluso es la higiene del sueño, tiene mucho que ver con el aprendizaje. Lo mismo que no hay que olvidarse para las mamás que tienen chicos pequeños, es que hay un factor de crecimiento que nos va a ayudar a que todas estas cosas se potencialicen y se mejoren, y es que hay que descansar, entrar en reposo desde más o menos las 5 de la tarde, porque este factor de crecimiento actúa en reposo, es decir, deberíamos tratar de, como ustedes lo hablaban, dormir más temprano para que ese factor de crecimiento ayude a la regeneración de las neuronas. Entonces, son como tips, cositas chiquitas, pero que te van a ayudar. Y la higiene de sueño es muy importante. Entonces, por ejemplo, tenemos que sacar el televisor de la habitación, sí o sí. Esa cosa no te permite por la luz que emite, por todas esas cosas, no te deja descansar y no te deja como restaurar como que otra vez tú puedas tener la capacidad de volver a aprender. Y bueno, y pues lo que hablábamos de la alimentación, todos los alimentos ricos en vitaminas como la B12, y bueno, ustedes saben ahora que el intestino es el segundo cerebro, y que las vitaminas no están como tales allí, sino que es una descomposición de esos alimentos por las bacterias. Entonces no nos digamos que si no comes carne o que si no comes proteína vegetal no vas a tener los nutrientes para poder hacer una buena alimentación, sino que tiene que ser todo balanceado, no tienes que consumir azúcares porque estos impiden que las bacterias justamente hagan todo este proceso. Tú, Claudio, en la parte intelectual, ¿cómo has tratado de imaginar esta parte? Primero decir que la señorita Mónica, que está aquí también, interesante la historia de su hijo, porque con el tema de la jurisprudencia, yo que estudio Derecho también, me muevo mucho en el mundo de la jurisprudencia, y lo digo con todas sus letras, es leer en forma brutal. Si hay una forma de mantener la mente funcionando, es estudiando jurisprudencia, porque no se para de leer. Pero tal como dijo, es cierto, no te permite ver algo más propio, expresarse a uno mismo. Y si su decisión fue cambiarse de carrera o estudiar otra cosa, perfecto, bienvenido sea mientras sea feliz, porque la jurisprudencia es muy grande, pero es bien fome, eso es verdad. Lo digo yo que leo libros de jurisprudencia a diario. Dejando eso de lado, es cierto, es muy importante poder tener no solamente un autocuidado en materia de salud, también mental. Y tal como se dijo, muchas veces la gente tiene ese estigma todavía de que las neuronas mueren y ya. Hoy en día sabemos que no, gracias a Dios, se ha comprobado que la natación tiene un tremendo efecto en regenerativo a nivel neuronal, sobre todo con las neuronas que son más del ámbito no cognitivo, sino que de los movimientos del cuerpo. Noemí podrá comentarlo en los comentarios, que ella es más del área de la medicina. Pero sí tiene un muy buen efecto, al mismo tiempo que lo tiene el dormir
las horas suficientes, que efectivamente no hay que ver televisión 2 horas previo a dormir en una persona que tiene epilepsia, es lo recomendable, debido a las luces LED, que sí, causan ese efecto. Y es factible, saquemos el televisor de la tele y leamos, perfectamente podemos leer, podemos descansar, podemos escuchar música, que es muy terapéutico inclusive. No hace mucho habíamos logrado hacer una publicación al respecto, el efecto Mozart. Tiene una gran capacidad de estimulación neuronal, ciertos tipos de baladas, ciertos tipos de fonéticas, de sonetos, en cuanto a lo que es nuestra salud. Es muy importante. Y no se puede pensar tampoco que uno va a tener siempre todas las capacidades al 100% o que van a estar todos los factores para poder tener una buena higiene cerebral, un buen estilo de vida preparado para el descanso, para poder tener nuestra recuperación lo más posible. A veces no, a veces uno va a tener días complejos, va a tener momentos muy duros, va a tener mucho estrés y hay que aprender a convivir con eso también. Hay que aprovechar los tiempos que uno puede efectivamente tener el reposo para prepararse en los momentos donde por X razón no va a ser posible. Y al mismo tiempo aprender a reconocer nuestros propios límites, como pacientes por lo menos, que muchas veces es algo que nos cuesta mucho entender. Hay cosas que uno simplemente no puede hacer o hay límites que uno tiene que saber marcar. Me pasó a mí con mi propio estudio, que yo afecté mi propia salud a base de estudiar y sacarme el jugo, llegar a las mejores notas. Y no, fue malo para mí. Me costó hacer ese cambio en mi estilo de vida, me costó dejar de estudiar tanto, pero ahora estoy mejor físicamente gracias precisamente a eso. Estudio para que me vaya bien, pero no estudio buscando la excelencia ya en la universidad, porque me afectaba mi salud. ¿Y qué preferí en vez de eso? Concentrémonos en lo que sí podemos hacer para poder mejorar nuestra salud mental. Si no me estreso, no tengo crisis. Si no tengo crisis, no afecto mis neuronas y eso es muy importante. Ahora es cierto, no todas las crisis la afectan, las crisis motoras probablemente no van a tener el mismo efecto. No van a tener, ahora si uno tiene un estatus epiléptico, probablemente sí, va a haber afectación de las crisis debido a los distintos problemas que se generan por las convulsiones y sus daños secundarios. Puede generar paro cardiorrespiratorio y demás. O sea, hay un montón de puntos que ahí afectan, pero si uno tiene una buena higiene en su estilo de vida, higiene mental me refiero, si uno no está forzándose más allá, si uno es bueno en lo que hace y hace las cosas con pasión, conociendo sus límites, uno va a poder desarrollarse al mismo tiempo que puede cuidarse. Y es muy importante eso, porque al final, si nosotros nos cuidamos, tenemos menos crisis, con menos crisis no afectamos nuestra salud y al mismo tiempo, si hacemos cosas que son positivas para nosotros, una buena dieta, un buen estilo de vida, practicar deporte, que es muy importante, vamos a tener una recuperación. Ahí veo que está. Ok. Mónica, sí, sí, quería también con respecto a lo que dice Claudio, y es que uno, bueno, como cuidador, como mamá, como papá, como que se toma unos límites como muy altos para, como que quiere que los hijos sean excelentes, perfectos, como que hagamos de todo, pero yo he aprendido a través del cuidado de mis hijos y del mismo y del mío propio, que uno no tiene por qué ser, y de hecho no somos perfectos, el único perfecto es Dios, que no queremos, no tenemos que tratar de hacer todo tan bien, tan excelente, porque como dice Claudio, eso genera un estrés. Entonces, una de las primeras cosas que hay que aprender es que uno tiene límites y que uno no se debe exigir de tal manera que en vez de buscar la felicidad, este proceso lo vuelva infeliz y lo vuelva y esté como todo el tiempo como preguntándose, y yo por qué no puedo hacer esto y por qué no, o sea, como vivir feliz y uno aceptar es una de las cosas que cuestan mucho trabajo y que costaron mucho trabajo en este proceso, que no porque tú tienes epilepsia o que tú tienes una condición especial, vas a ser menos como útil, como menos
importante para ti mismo y para tu familia. O sea, tu familia y uno como papá, uno ya no puede tener en su cabeza que quiere tener a su lado hijos ni perfectos, ni mejor dicho, extraordinarios. Lo único que uno quiere tener es hijos felices. Y de pronto, pues nada, si no eres abogado, si no eres médico, no eres psicólogo, qué sé yo, y si te da porque quieres ser artista plástico, porque quieres tocar guitarra o porque, no sé, en lo que tú hagas, pero que seas feliz. Y eso te va a bajar la intensidad de uno estar queriendo ser como, y yo quiero hacer esto y voy a hacer más allá y estar estresándose en vez de estar viviendo la vida que te correspondió en este momento de tu existencia vivir y aprender de esa experiencia, como tú lo has hecho, proyectar cosas buenas para los demás. Si te gustó nuestra charla, dale like al video y no olvides suscribirte. Queremos leer tus opiniones. Déjalas en los comentarios. Activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestros próximos videos. Así nos apoyas en nuestra labor de informar, educar y capacitar. Comunidad Familias Púrpura, uniendo familias con epilepsia.